Hola, hoy nos sumergimos en los estados financieros de AFP Habitat. Vamos a ver cómo les fue al cierre del primer semestre de 2025. Tenemos su propio análisis razonado, así que la fuente es directa. La idea es, ver los indicadores clave, comparar con junio y diciembre del 24 y entender un poco las tendencias, ¿no? Exacto. Y antes de empezar, un punto importante, ¿eh? A junio de 2025, Habitat recibió unas transferencias de reservas técnicas. Son unos 33,000 millones de pesos desde compañías de seguros. Esto, digamos, afecta algunas métricas. Así que cuando sea relevante, vamos a mencionar las cifras ajustadas para entender bien la operación propia de la AFP. Perfecto, aclarado. Entonces, empecemos por el resultado final, la utilidad. ¿Cómo le fue a Habitat este semestre? Pues mira, bastante bien. La utilidad después de impuestos fue de 80,186 millones de pesos. Esto es un 22.7% más que en junio de 2024. Y la utilidad por acción también subió, de 65,33 pesos a 80,19 pesos. Un resultado sólido, diría yo. Un 22.7%. Es un salto importante. ¿Qué fue lo que más empujó ese resultado hacia arriba? El factor principal sin duda fue la rentabilidad del encaje. Es esa inversión obligatoria que hacen en los fondos que administran. Como a los fondos les fue bien, pues el encaje aportó unos 20,231 millones más a la utilidad que el año pasado. A eso súmale que también subieron un poco los ingresos por comisiones obligatorias, unos 6,000 millones más, nominales. Y bueno, una pequeña ayuda de menores costos financieros porque las tasas de interés bajaron un poco. Suena muy bien por ese lado, pero me imagino que no todo fue color de rosa. Hubo gastos o factores que restaron. Sí, claro, siempre hay contrapesos. Aumentaron los gastos de personal en unos 2,300 millones, principalmente en remuneraciones de ventas. Ojo ahí. Y, quizás más llamativo, se reconoció una pérdida por deterioro de casi 3,200 millones. Esto es, en cuentas por cobrar a aseguradoras, y está ligado a un juicio arbitral que tienen. Ah, por lo de los aportes adicionales después de los retiros del 10%, ¿verdad? Exacto. Es una provisión, básicamente, por si no logran cobrar esa plata. Y bueno, también ganaron un poquito menos con sus inversiones de caja y subieron otros gastos operativos. Entendido lo del juicio, es un punto relevante. Pasemos a la liquidez. ¿Cómo está Habitat de, efectivo para pagar sus cuentas de corto plazo? Aquí sí que hay un cambio fuerte comparado con diciembre de 2024. El índice de liquidez general cayó de 1.04 a 0.38. ¡Wow! ¿De más de 1 a menos de 0.4? Sí, y la razón ácida, que es más estricta, de 0.91 a 0.29. Bajísima. ¿Y por qué esa caída tan drástica? Principalmente porque usaron mucho efectivo. Pagaron dos dividendos grandes, uno de 35,000 millones y otro de 55,000 millones. Eso hizo que el efectivo bajara en más de 40,000 millones. Y al mismo tiempo, las deudas de corto plazo, los pasivos corrientes, aumentaron casi un 44%. Mucho menos caja y más deudas que pagar pronto. Entiendo la caída. ¿Y esto cómo se ve en el endeudamiento total? Curiosamente, la razón de endeudamiento total, o sea, pasivos totales sobre patrimonio, de hecho bajó un poquito, de 0.983 a 0.989. Esto es porque los pasivos totales disminuyeron un poco más que el patrimonio. Pero, y aquí está el detalle clave, cambió la composición de la deuda. ¿Ah, sí? ¿Cómo? La proporción de la deuda que vence a corto plazo se disparó. Pasó de ser el 40% del total de pasivos a ser casi el 64%. O sea, como si gran parte de las deudas que tenían a pagar en varios años ahora tuvieran que pagarlas ya, ¿no? Exactamente esa es la idea. Y se debe sobre todo a que reclasificaron préstamos bancarios. Unos 96,600 millones que antes eran de largo plazo, ahora son de corto plazo. Ah, claro. Y eso explica la presión en la liquidez que comentabas. Todo conectado. Así es. Y bueno, saliendo un poco de los números internos, ¿cómo está posicionada Habitat en el mercado de las AFP? Sigue siendo la más grande en cuanto a fondos administrados. Maneja el 27% del total del sistema. Son más de 53,000 millones de dólares. Una cifra enorme. También lidera, dentro del sistema AFP, en APB, el ahorro voluntario para la pensión,
con casi un 38%. Y en la cuenta 2, el ahorro voluntario no previsional, tiene casi el 35%. Donde sí tuvo un leve retroceso fue en la cuota de afiliados totales. Bajó del 14,8% al 14,5%. Pero por otro lado, aumentó su participación en los cotizantes, los que ponen plata mes a mes. Ahí subió del 16,1% al 16,8%. Interesante esa dinámica entre afiliados y cotizantes. Y un último dato que viene el análisis, el costo por cotizante. Sí, ese también subió, un 12,87% más que en diciembre de 2024. Podría ser reflejo de inflación en sus gastos, o quizás, mayores inversiones para atraer o mantener a esos cotizantes activos que mencionábamos. Es algo para seguir mirando. Bien, entonces, resumiendo un poco todo esto, vemos una AFP Habitat con mejor rentabilidad, gracias sobre todo al buen momento de los mercados vía el encaje. Pero, por otro lado, con presiones en gastos, este tema del juicio con las aseguradoras, una liquidez que se ajustó bastante. Y un cambio importante en el perfil de su deuda, ahora mucho más concentrada en el corto plazo. Exacto. Queda muy claro que los resultados dependen fuertemente de cómo anden las inversiones del encaje. Definitivamente. Y eso pues nos lleva a una reflexión final, ¿no? A ver. Si dependes tanto de los mercados que sabemos que son volátiles por naturaleza, y al mismo tiempo tienes más presión financiera a corto plazo por esa deuda, la pregunta es cómo se equilibra esa búsqueda de rentabilidad en las inversiones con la necesidad de ser más eficiente en la operación del día a día. ¿Dónde está el balance para asegurar la solidez financiera a futuro? Es una tensión interesante para gestionar.